Está muy alto aquí, subió muy alto. El estrecho de Hormuz se abrió después del anuncio del alto al fuego, como pueden ver en el mapa de navegación en su pantalla. Lamentablemente, no se permitió a los barcos o petroleros usar el centro del estrecho, que era lo que hacían antes de la guerra. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán mencionó que existen limitaciones técnicas sobre qué parte del estrecho podría estar abierta. Las limitaciones técnicas podrían ser que todavía hay minas marinas allí, así que la Marina de Irán está trabajando con los barcos para que básicamente pasen por un canal seguro. O podría ser que Irán no quiere que la gente use aguas internacionales. Quieren que pasen por su propio territorio para tener más control sobre lo que entra y sale. Lamentablemente, como la mayor parte del estrecho sigue inutilizable, el tráfico no vuelve a los niveles previos a la guerra. Siguen siendo unos 20 barcos diarios, mucho más que los 3 antes del alto al fuego, pero aún no alcanza los niveles previos. Ahora, desafortunadamente, el mayor riesgo es que incluso ese tráfico de 20 barcos por día podría desaparecer muy pronto. Verás, hay un alto al fuego entre Estados Unidos, Irán e Israel. Pero uno de los problemas más grandes que enfrenta Irán es que sus fuerzas armadas parecen no estar escuchando a los líderes principales. O tal vez el mensaje no ha llegado completamente a lo largo de la cadena de mando, hasta los comandantes militares que realmente están gestionando sus unidades autónomas con misiles balísticos. Eso es porque, literalmente, solo minutos después del anuncio del alto al fuego de ayer, Irán estaba lanzando misiles balísticos contra Israel. Mira esto. Lo que acabas de ver ahí fue un misil balístico iraní con una ojiva de racimo, esas submuniciones cayendo sobre la segunda ciudad más grande de Israel, Tel Aviv. Esto ocurrió después de que el presidente Trump anunciara el alto al fuego y de que se indicara que tomará tiempo implementar este acuerdo. Eso fue solo unas horas después del anuncio del alto al fuego. Así que, de alguna manera, era comprensible porque esto es algo que también vimos durante la guerra de 12 días el año pasado. Aunque los líderes de ambos países habían acordado un alto al fuego, todavía vimos algunos ataques de un lado a otro, y tomó un poco de tiempo para que todos los ataques se detuvieran. Así que, es comprensible, porque ya ha pasado antes y también porque Irán ha dicho públicamente que sus fuerzas armadas son muy independientes de la dirigencia civil, lo que significa que simplemente siguen haciendo lo suyo, porque todos los asesinatos que estaban ocurriendo en Irán hicieron que fuera así. Así que tiene sentido que les tome un tiempo detener todos los ataques. Pero lo que no tiene sentido es que los ataques siguen ocurriendo más de 14 horas después de ese anuncio del alto al fuego. Y no solo Israel está siendo atacado, incluso los países del Golfo están siendo atacados. ¿Y adivina qué? Algunos de ellos ahora están respondiendo. Esto no ocurrió durante la guerra, pero sucede ahora en el alto al fuego. Irán atacó a los Emiratos Árabes Unidos tras el anuncio. Atacaron Kuwait, atacaron Arabia Saudita y atacaron Qatar. Así que parece que o el mensaje no ha llegado a la cadena de mando, o el liderazgo iraní en realidad no tiene el control total de las Fuerzas Armadas. Y eso es algo que preocupaba al lado estadounidense antes. Querían averiguar quién realmente tiene el control, y por eso hubo, supongo, algunas pruebas para ver con quién estaban hablando. Estados Unidos pidió a la persona con la que negociaba que demostrara su control sobre Irán. Para probarlo, esa persona permitió el paso de 10 barcos por el estrecho de Hormuz. De nuevo, vimos que el estrecho de Hormuz seguía abierto, así que hay un buen argumento para decir que la persona con la que Estados Unidos está negociando tiene control sobre la marina que administra el estrecho de Hormuz, pero no tiene control sobre las Fuerzas Armadas iraníes que maneja los misiles balísticos. El Pentágono dio esta mañana una conferencia de prensa resumiendo lo que el ejército de Estados Unidos ha logrado durante el último mes más o menos en la Operación Furia Épica. En la conferencia, Pete Hegseth fue cuestionado sobre los misiles que Irán sigue lanzando. Escuchen su respuesta. Mary Margaret de The Daily Wire, 2 preguntas. Irán ha dicho que el paso seguro por el estrecho de Hormuz será posible en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y cito limitaciones técnicas. ¿Qué cree usted que significa eso? También recibimos informes de que Irán continuó atacando objetivos hasta esta mañana. ¿Cuándo termina el periodo de gracia? ¿Realmente lo estamos dando o hay mala comunicación? ¿Qué pasa ahí? Lo que sabemos es que Irán va a decir muchas cosas. Mucha gente va a decir muchas cosas, va a afirmar muchas cosas. Lo que se ha acordado, lo que se ha declarado es que el estrecho está abierto.
Nuestro ejército vigila, igual que el suyo, pero el comercio seguirá. Eso fue lo que hizo reaccionar a los mercados. Sobre los disparos, los monitoreamos en tiempo real anoche, claro que lo hacemos. Irán haría bien en encontrar la manera de enviarle el mensaje a sus tropas en lugares remotos para que sepan que no deben disparar, que ya no deben disparar más. Ataques suicidas o misiles, ya que consolidar los altos al fuego a veces toma tiempo. Lo estamos observando. Estamos preparados si es necesario, pero esperamos y creemos que se mantendrá. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven aún más confusas. Anoche hubo un ataque a una refinería iraní en la isla iraní de Levan. Ahora, este ataque claramente fue algo importante, pero según funcionarios estadounidenses, no fueron Estados Unidos ni Israel quienes llevaron a cabo este ataque. Algunas especulaciones en línea indican que aviones de combate de los Emiratos Árabes Unidos estaban en el aire durante el ataque. Así que existe la posibilidad de que hayan sido los Emiratos Árabes Unidos quienes llevaron a cabo este ataque. Y si eso es cierto, esta sería la primera vez que un país del Golfo se involucra públicamente, o supongo, directamente en una operación ofensiva contra Irán. Solo es un rumor circulando. No hay evidencia concreta de que los Emiratos Árabes Unidos realizaran este ataque. Circula el rumor de que es un ataque de bandera falsa israelí para mantener la guerra. Así que no sabemos exactamente quién estuvo involucrado, pero los funcionarios estadounidenses dicen que no fueron los Estados Unidos ni Israel quienes llevaron a cabo este ataque. Ahora, si vamos a hablar de banderas falsas, también podría ser una bandera falsa iraní, porque así como hay facciones aquí en los Estados Unidos y en Israel que no quieren que esta guerra termine, también hay facciones dentro de Irán que no quieren que la guerra termine, que probablemente no están de acuerdo con el alto al fuego. Así que ellos también pudieron haber llevado a cabo un ataque. De nuevo, no sabemos exactamente cuál es la verdad. Hay muchos rumores circulando, pero ya que estamos hablando de Israel, revisemos la reacción israelí, más específicamente, la reacción de la administración israelí al alto al fuego. Antes de continuar, recuerden darle like y suscribirse al canal. Esto nos ayuda mucho con el algoritmo y nos permite seguir cubriendo noticias para ustedes. En el video de anoche mencionamos que funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Israel participa en un alto al fuego acordado por Estados Unidos e Irán. Pero esto significa que hay un alto al fuego entre Israel e Irán, no necesariamente entre Israel y todos los grupos respaldados por Irán contra los que lucha. Vimos informes de noticias desde Líbano diciendo que el alto al fuego realmente no tiene relación con ese país. Así que, la ofensiva israelí dentro del Líbano, la guerra israelí contra Hezbollah, continuará como está. La situación permanecerá sin cambios. Bueno, más tarde en la noche, el primer ministro pakistaní, que básicamente es el principal mediador entre Estados Unidos e Irán, lo dijo públicamente. Hezbollah está incluido en este alto al fuego que Estados Unidos e Irán acordaron. Eso significa que debe haber al menos una pausa en la ofensiva israelí contra Hezbollah en Líbano. Por supuesto, una pausa no significa necesariamente que Israel vaya a retirarse del sur del Líbano, donde han entrado para crear una zona de seguridad, pero al menos sería razonable esperar una pausa si hay un acuerdo de alto al fuego. Bueno, ¿adivina qué? Poco después de la declaración del primer ministro pakistaní, el primer ministro israelí emitió su propia declaración y básicamente dijo que el alto al fuego de 2 semanas entre Irán, Israel y Estados Unidos en realidad no incluye a Líbano. Eso significa que la ofensiva israelí dentro de Líbano continuará tal como está. Nada ha cambiado allá. Esto es algo que el presidente Trump confirmó él mismo esta mañana cuando habló con un reportero de PBS, básicamente diciendo que Hezbollah no formaba parte del acuerdo al que llegaron Estados Unidos e Irán. Eso significa que no hay restricciones para Israel en su ofensiva dentro de Líbano. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes porque esta mañana la ofensiva israelí no solo continuó, sino que escaló a un nivel que nunca antes habíamos visto. Los ataques fueron los más duros que Israel ha realizado en esta guerra. Ahora, antes de hablar de esos ataques, quiero repasar rápidamente la reacción israelí al anuncio del alto al fuego que ocurrió anoche, porque eso nos dice un poco más sobre cómo Israel está pensando en toda esta guerra. Según el Wall Street Journal, Israel fue informado sobre el alto al fuego en el último segundo y no estaba muy contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara un alto al fuego. Benjamín Netanyahu no participó en las negociaciones en absoluto. Estados Unidos ya había aceptado un alto al fuego cuando antes de hacerlo público, el presidente Trump llamó al primer ministro israelí para avisarle: «Oye, vamos a entrar en un alto al fuego». Ahora,
Los israelíes, por supuesto, sí aceptaron participar en el alto al fuego, pero estaban hablando específicamente solo sobre Irán. Aclararon que Irán y Líbano son escenarios distintos, por lo que Líbano no está incluido en el acuerdo. Todo esto nos lleva a esta mañana, cuando Israel llevó a cabo la campaña de ataques aéreos más intensa dentro de Beirut en toda esta guerra. No hemos visto nada como esto desde que comenzó la guerra. Casi 100 ataques aéreos israelíes ocurrieron en menos de 10 minutos. Parece que, debido a este ataque aéreo, el alto el fuego se está desmoronando. Irán y los medios ahora dicen que se retirarán del acuerdo de alto el fuego y además se negarán a asistir a la reunión presencial que se supone que tendrá lugar este viernes en Pakistán debido a los ataques que están ocurriendo en Líbano. Irán pide que se detengan los ataques. Además de esto, también vemos en el mismo comunicado de los mismos medios estatales que Irán ha cerrado el tráfico de petroleros a través del estrecho de Hormuz. De nuevo, todavía hay otras cosas que también se están transportando al estrecho de Hormuz. Así que supongo que eso todavía continúa. O tal vez no aclararon cuál es su objetivo, pero de todos modos, los petroleros sí representan la mayoría del tráfico que entra y sale del estrecho de Hormuz. Entonces, considerando que Irán ahora dice que va a cerrarlo, esto básicamente significa que el alto al fuego se está desvaneciendo en solo 12 horas. Aquí hay más detalles. Buenos días, comenzamos con noticias de última hora. Los medios estatales informan que Irán ha detenido el paso de petroleros por el estrecho de Hormuz después de los ataques israelíes a Hezbollah en Líbano. Hoy temprano 2 embarcaciones cruzaron el corredor, pero medios estatales reportan que Irán vuelve a bloquear el estrecho. Acabo de hablar con un alto funcionario israelí que alertaba sobre la acción iraní. Han pasado solo unas horas desde el alto el fuego. Los iraníes ya están demostrando que están tratando de aprovechar su control sobre el estrecho y ejercer presión sobre el comercio energético global. Esto ocurre luego de que informes nocturnos señalaron que un ataque iraní dañó significativamente el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, daños que se están evaluando. Esto es importante porque el oleoducto es la única salida para exportaciones de crudo saudita. Y mientras los iraníes están ejerciendo presión sobre el estrecho, una vez más están tratando de aprovechar esta capacidad para presionar las exportaciones energéticas globales. Ahora, para entender por qué Irán se está comportando de la manera en que lo hace en este momento, tenemos que retroceder y ver cómo Irán llegó a donde está hoy. Eso no solo significa regresar a 1979, cuando tuvo lugar la Revolución Islámica. De hecho, tenemos que retroceder aún más, hasta cuando la dinastía Qajar gobernaba Irán en el siglo XIX, y ver cómo las decisiones que tomó la clase gobernante en ese entonces todavía afectan a Irán hasta el día de hoy. Bueno, adivina qué, eso es justo lo que hacemos en nuestro podcast de varias partes que salió hoy. Así que, si eres alguien interesado en la historia de Irán y en cómo llegamos a donde estamos hoy, definitivamente ve a verlo. Puedes verlo haciendo clic en los enlaces en la descripción, o simplemente puedes verlo haciendo clic en la pantalla final, o básicamente en el video que aparece en tu pantalla.